Ya estamos de vuelta con el siguiente conferencista, que es Ana, ¿me ayudas, por favor? Que es el maestro Richard Tapia desde Perú. Él es consultor en estrategia y comunicación política, licenciado en periodismo y abogado con estudios en comunicación corporativa. Por si fuera poco, cuenta con una maestría en ciencia política, gobernabilidad y gerencia política. También actualmente es el director del Instituto Peruano de Comunicación Política, mejor conocido por sus siglas como IPECOP, director gerente de Panaca Media Group y de la consultora en comunicación y estrategia situada en Lima, Perú. Cuenta con su participación en campañas electorales de tipo municipal, regional y presidencial en su país y sin duda durante el último año ha estado muy presente precisamente en todo lo que ha tenido que ver justo con el movimiento y lo ocurrido allá en Perú. Sin más, déjenme darle acceso a Richard. Estimado Richard, muy buenas tardes todavía para ustedes allá en Perú. Hola José Luis, buenas tardes. Espero que me puedan escuchar con notoriedad. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y un gusto tremendo estar esta tarde en esta Semana de la Comunicación. Me la disculpas porque el año pasado me invitaste, no estuve presente porque estuve fuera del país y se me cruzaron los tiempos y no pude conectarme. Intenté, pero no pude. Pero bueno, ya eso es historia pasada y aquí con gusto atendiendo tu invitación para un poco conversar sobre lo que nos apasiona, que es el tema de la comunicación, específicamente la comunicación política y cómo no dentro de ello la subespecialidad, como la llamo yo, la comunicación de gobierno. Así es, Richard, no, al contrario, muchísimas gracias a ti por aceptarnos y por hacernos un espacio en la agenda y de nueva cuenta volvemos a coincidir en los escenarios. Has sido mi maestro durante varios diplomados o varios eventos y por supuesto, cómo no tenerte aquí en esta CICEMAP. Bienvenido a la CICEMAP y es todo tuyo este espacio. Gracias, gracias. Bueno, vamos a entrar un poquito en materia. Yo en los últimos tiempos he estado un poco medio como que decepcionado de los políticos, sobre todo en mi país, y creo que eso se puede extrapolar la realidad a Latinoamérica, ¿no? Con sus bemoles, pero creo que estamos en la misma sintonía y por ahí en algunas oportunidades me tuve que ganar algunos encontronazos con unos amigos y colegas, pues, digamos, hace un año y pico, cuando aquí nosotros enfrentábamos una lucha por recuperar la democracia que la habíamos, digamos, estando perdiendo la batalla, digamos, ¿no? Pero en fin, esa es materia de otra conversación, con gusto, cuando quiera la podemos iniciar para un poco comentar cómo es la realidad latinoamericana, ¿no? Pero el tema de ahora era que yo les había sugerido, el tema era comunicación, comunicar para construir confianza. Y paso rápidamente unas vistas. Esta es un poco la realidad de lo que pasa en estos momentos o los últimos años en el Perú, ¿no es cierto? Que me ha llevado un poco a cuestionar algunas cosas, algunos principios de algunas formas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos en los tres niveles de gobierno que tenemos en el Perú, tenemos el primero que es los gobiernos locales, ¿no es cierto? Y tenemos ahí la foto de un alcalde, ni más ni menos un alcalde, ¿no? El titular sugerente, bien bonito, ¿no? A balazos chapan aquí es capturar, coger, agarrar al alcalde por haber hecho una malversación de fondos en la compra de unos autos por ahí. Al otro lado, tenemos otro alcalde de una ciudad importante, dice, pues no, el alcalde es un dolor de cabeza para los vecinos. Yo quiero que un poco reparen en los titulares, digamos, en estos titulares, que después lo vamos a comentar, lo vamos a ver un poquito más en profundidad. Otro nivel de gobierno, bueno, se puede decir que es el legislativo, ¿no? Propiamente es un gobierno, digamos, es un poder del Estado, ¿no? Que no queda exento a estas cosas raras que hemos estado viendo en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, en la imagen superior de arriba tenemos al señor Soto, que es actual presidente del Congreso de la República, y obviamente está haciendo
entre otras cosas, cuestionado, por ejemplo, en este caso, como dice la imagen, por su tesis de doctorado, ¿correcto? Y abajo en la otra imagen también es cuestionado porque al parecer habría nombrado a su cuñada como coordinadora dentro de un programa social. Pero así tiene un rosario de denuncias. Estamos hablando ni más ni menos del actual presidente del Congreso de la República. Pero vamos para allá, un poquito más, ya un poco entrando al tema de comunicación de gobierno. En el Perú ahorita estamos teniendo un problema con, aunque parezca banal, con un producto que es indispensable para nuestro plato de bandera, que es el ceviche, ¿no? Me imagino que lo han probado. Entonces, el kilo de este limón, por lo menos está, para que tengan una idea, en dólares, algo de $10, $12, $15, cuando su precio normal era, pues, un dólar, y esto, ¿correcto? Entonces, ha generado que la ministra de Agricultura ponga ese titular, ¿no? Echémosle un poco más de sal y vinagre, se refería a las ensaladas. Como no tenemos o no podemos cocer los limones, hay que echarle un poquito de sal y vinagre. ¿Tiene algo de raro? Para muchos de repente pasa inadvertido, pero para los que estamos metidos un poquito en estos temas, reparamos inmediatamente que el Ministerio de Salud, el 17 de mayo último, por ejemplo, alertó o hizo una campaña, como en todo el Perú, en todo el mundo, sobre el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Y qué sorpresa, una de las causas de la hipertensión arterial es el consumo de sal. Entonces, la ministra de Agricultura, por un lado, desanda los esfuerzos del ministro o de la ministra de Salud o del Ministerio de Salud que hace campañas para combatir la hipertensión. Pregunto yo, ¿la ministra de Cultura no sabe de este tema? Si no lo sabe, debería saberlo. Y si lo sabe y dijo lo que dijo, entonces le ganó la improvisación, ¿o qué pasó ahí? En fin, vamos a verlo más adelante. Bueno, ya me habían presentado, soy Richard Tapia, soy consultor político, avanzamos rápidamente por este lado y nos centramos ya un poquito en el tema. A raíz de esta última lámina que les he presentado, podríamos decir que los gobiernos necesitan definir con claridad sus mensajes. Es decir, una ministra no se puede lanzar a decir cosas si es que no está dentro de un marco, si no está dentro de una coordinación previa. Entonces, como hemos visto, dos ministerios colisionan por un mensaje de uno de ellos. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la estrategia? Ninguna. No se ha planteado desde este gobierno, ni de los últimos que hemos tenido, en los tres niveles hablo, no se lo toma digamos, muy al estricto, esto de tener un estilo propio para comunicar, planes de comunicación, diseños de campañas, coordinaciones con la difusión, todo lo hace, parece ser, al estilo de cómo uno se despierta o cómo amanece, ¿no? Y dejan de lado, no reparan en que la comunicación de gobierno debe tener, pues, una relación clara, es claro que se puedan transmitir de la mejor manera a través de los medios de comunicación, que en este caso me parece que han sido muy benévolos con la ministra porque justamente no han reparado en esta contradicción de carteras, digamos, ¿no? Entonces, así como esto, han generado también que haya y se presente, ustedes saben que los gobiernos navegan sobre crisis potenciales, ¿no es cierto? Y entonces es muy importante establecer, pues, procedimientos para abordar esta crisis. Muchas veces que estos procedimientos estén a la mano de los titulares de los pliegos, ¿no? De las instituciones. Entonces, generamos un desconocimiento, incluso no se identifica claramente o no identifican claramente
a quiénes van dirigidos los mensajes, porque ustedes saben que los mensajes se tienen que segmentar según el público objetivo al que se quiera llegar, ¿no? O sea, son cosas elementales, son cosas básicas que ya deberíamos tenerlo pues al margen de quienes estén manejando la política comunicativa de las instituciones, ya lo debemos tener pues muy, digamos, interiorizado, ¿no? Salvo que haya otros intereses. Normalmente, muchos nos quedamos en la anécdota de las instituciones y no profundizamos. Entonces, muchas veces los medios de comunicación también se quedan en ese estadio, porque obviamente la fuente, que en este caso puede ser un ministerio, una OPD, un municipio, un gobierno regional, no le da insumos para que el periodista pueda desplayarse o un medio de comunicación y obviamente elevar el nivel de la información. Aquí hay que hacer un distintivo. Comunicación no es igual que información, ¿correcto? Pareciera ser lo mismo, pero no lo son. Entonces, el encargado de dar esta información, digamos, aproximar a los medios de comunicación información relevante de las instituciones en donde se desempeñan, es desperdiciado, ¿no? Es desperdiciada esta oportunidad. Hay una carencia enorme en este sentido. Entonces, hay veces por desconocimiento, hay veces por poner al amigo, al que nos apoyó en la campaña, al que nos repartió los volantes o al que nos manejó las redes sociales, ¿no es cierto? Solemos ponerlo para pagar su fidelidad durante la campaña a manejar situaciones o funciones que muchas veces no está preparado, ¿no? Y eso y es importantísimo, por eso hay capacitaciones para portavoces, ¿no? Entonces, elegimos de repente un portavoz por lo que yo les estaba refiriendo hace un momento, pero no reparamos que en el camino de repente tiene denuncias por violencia familiar o no sé, por otro tipo de denuncias en ámbito penal o lo que fuese. Entonces, ¿cómo se puede poner la vocería de una institución en personajes que tienen este tipo, ¿no? Que no tienen una buena reputación en todo caso, ¿no es cierto? Y eso es lo que tenemos que hacer de las instituciones. Por ejemplo, la comunicación de gobierno trabaja con intangibles. El intangible fundamental es la percepción que pueda tener, la buena percepción que pueda tener el ciudadano de sus autoridades, ¿no es cierto? Entonces, habría que reforzar este tipo de capacidades para que el ciudadano perciba que sus autoridades están ahí para resolverle algunos problemas o los problemas que la comunidad, la sociedad, el país, según la jurisdicción de donde se implique la gobernación, pueda uno solucionarle o brindarle algún tipo de solución. Aquí tenía, no sé si se puede, a ver, bueno, parece que no. Bueno, seguimos entonces. Entonces, le decía que esto es fundamental, tener una buena percepción hacia los ciudadanos, porque finalmente, y esto nos ha pasado últimamente, que al parecer los políticos consideran que los ciudadanos están subordinados a ellos. Y eso parece ser que se ha trastocado en los últimos años, es lo que he percibido. Y finalmente no es así. Ustedes saben que finalmente los políticos se deben a los ciudadanos. Ellos están ahí por el voto popular. Están ahí para representarlos en las democracias representativas, ¿no? Y sin embargo, eso no vemos por ningún lado. ¿Correcto? Al menos no es, no es tan visible, digamos, ¿no? Entonces, estos portavoces que tienen que ayudar a las instituciones a hacer este match, este clic, este acercamiento con el ciudadano, tienen que ser personas pues, capacitadas, con conocimiento, y tienen que ser algo fundamental, empático. ¿Qué es la empatía? Ponerse en el lugar de la otra persona, en el lugar del ciudadano, y no decir, y no negar la realidad. Hace unas semanas, una ciudad aquí en el Perú, no la quiero mencionar, viene enfrentándose
a su autoridad. Es decir, el alcalde está peleado con sus ciudadanos, y no por unas cuestiones políticas, sino por unas cuestiones de gestión de un parque. Imagínense. Les han arrebatado algunas cosas, un poco más ha habido un enfrentamiento. Pregunto yo, ¿esa es la función del alcalde para con sus ciudadanos? ¿Enfrentarse? ¿Agarrarlos a golpes? No, ¿no es cierto? Entonces, viene el portavoz, lo que les decía hace un momento, el portavoz tiene más de 50 denuncias en el ámbito penal, en el Ministerio Público, e incluso también tiene denuncias por violencia familiar y lo ponen de intermediario, ¿no? Obviamente con ese tipo de personas que queda mal o cuando ven que no hay disposición por parte de la autoridad para solucionar problemas, ¿no? Pues eso es importantísimo. Entonces, las instituciones tienen que crear canales de comunicación que permitan esta famosa bidireccionalidad, ¿no es cierto? A abrir espacios para escuchar a los ciudadanos, a los que se debe finalmente, ¿no? Darle un tiempo, establecer, no sé, ahora hay el número WhatsApp, no sé si correo electrónico, según donde depende, donde estén ubicados y donde las facilidades técnicas se los permitan. Pero fundamentalmente, en estos tiempos, lo que tienen que hacer las instituciones en general es escuchar, escuchar, escuchar y escuchar, ¿no es cierto? Y tener esta especie de retroalimentación, ¿no? La bidireccionalidad. Entonces, también una institución tiene que compartir principios y valores. Si tenemos a un titular del pliego, del presidente, lo que fuese, está en constante pelea con sus opositores, con empresarios, con ciudadanos, con grupos de productores, pequeños empresarios, en fin. Entonces, como que no comparte esta visión de avance, de desarrollo del país o de la institución que maneja. Por ejemplo, acá en Perú ya el próximo año empieza a funcionar el puerto más grande de Sudamérica y creo que de la costa Pacífico, ¿no es cierto? Que lo ha hecho, se está terminando de construir con ayuda de China, ¿no es cierto? Y se va a convertir en el nuevo hub del comercio en la cuenca del Pacífico, que es importantísimo. Entonces, ¿qué está pasando? No se está aprovechando discúlpenme el término, la brutalidad de este mega proyecto que tiene de impacto para el país, ¿no es cierto? Entonces, el gobierno no escucha y desaprovecha una magnífica, una posibilidad, pero no comunica, no informa la importancia, la envergadura y las oportunidades que se pueden generar para el país, para los ciudadanos de manera inmediata con este megaproyecto y de otros 5 más que se están realizando, ¿no? Hay también una función dentro de la comunicación de gobierno que tenemos que tomar en cuenta, que es el lado conductual, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de recordar gestiones de gestiones pasadas que tienen que ver con básicamente lo que yo he denominado en algún momento es la cultura de la pobreza, porque un país que ha estado bregando los últimos 30 años por salir digamos, del estancamiento a los cuales, por diversos motivos económicos, ha estado el país, no nos permite ver más allá. Y esa es una cuestión que estamos nosotros como país analizando profundamente, porque como yo le he denominado, lo repito, es la mentalidad de la pobreza, ¿no? Entonces, como nunca hemos tenido la oportunidad boyante económicamente, entonces muchas veces no se sabe qué hacer, no se sabe qué camino seguir. Entonces vivimos anclados en el pasado, repetimos gestiones pasadas o recetas pasadas que muchas veces no tienen nada que ver con el presente. Entonces, tenemos que vincular experiencias nuevas, involucrar a los ciudadanos con la gestión, ¿correcto? Entonces, y en este proceso hay que premiar y agradecer a ellos. Reitero, el punto fundamental de una comunicación de gobierno o una gestión institucional es el ciudadano.
y tenemos que acompañarnos y tenemos que basarnos muy fuertemente con ellos. El que no tiene en el foco esta premisa, justamente es inducido a cometer errores que muchas veces lo vemos y son flagrantes, ¿no? Me van a disculpar algunos amigos mexicanos o argentinos que estén, y colombianos, perdón, que estén siguiendo esta transmisión. Cuando hubo un enfrentamiento en la época de Castillo, obviamente de injerencia total en asuntos internos del país, obviamente había que responder educadamente, ¿no? Porque a mí no me gusta, como tampoco yo me metería en asuntos internos de otros países, puedo tener una opinión, puedo tener una percepción, perfecto, pero de ahí a tratar de direccionar como lo hacía, y hasta hace poco lo ha dejado de hacer el presidente de México y el presidente de Colombia, entonces introduciendo una injerencia grotesca en asuntos internos del país, que finalmente ya han sido superados, pero incluso llevó al gobierno mexicano de postergar la entrega de la presidencia por tempore de la Alianza del, no, sí, pues, Alianza del Pacífico. Entonces, esas cosas no pueden pasar, ¿no es cierto? Pero ya vemos que detrás de eso hay otros considerando que no es materia de esta charla. Entonces, la comunicación es una herramienta fundamental para promover la escucha. Vuelvo y reitero, por más que sea cargoso con ese tema, ¿no? Y obviamente, a través de esta escucha podemos conocer, podemos entender y podemos aceptar incluso las críticas que puedan haber sobre nuestra gestión para perfeccionarla, para mejorarla, para corregir y seguir avanzando, ¿no? Es una lástima que no, creo que no sé por qué no se puede ver los videos. No sé si por ahí me pueden ayudar del equipo técnico, en todo caso al final los puedo mostrar. Tenía unos videos interesantísimos, pero igual, quería, no sé, a ver, un momento. No sé si lo puedo presentar directamente, a ver, quisiera saber si alguno de los amigos ahí que están en la parte técnica me puede dar un ok. Me imagino que se ha movido al momento de subir la presentación, Richard. Si tendrás el video o si la presentación la tienes, se la puedes compartir a través de Google Drive y ahorita ya te pasan el video, el equipo. A ver, entonces lo paso por ahí. Sí. Un minuto mientras hacemos la cuestión técnica. Bueno, por mientras, no sé si hay un comentario hasta aquí, una opinión para no desperdiciar el valioso tiempo que tenemos. Pues justamente el tema que habías tocado, ¿no? El que estabas comentando ahorita, justo de la Alianza Pacífico, justo este tema ha sido muy controversial, ¿no? Porque incluso nuestro presidente en México, nuestro presidente por norma, no porque realmente sea por convicción que a todos nos convenza, justamente le ha dicho que ahora en la gira que va a hacer, va a evitar pasar por Perú en el vuelo que va a tomar, se van a desviar para que no vaya a haber alguna represalia, incluso, ¿no? Entonces, justamente, ¿para qué se hizo todo este circo o todo pues, atropello incluso a los acuerdos que había en la alianza? Y ahora que ya hay, que tienen que enfrentar precisamente todo la acción legal, incluso lo trata de evitar, ¿no? Sí, y es un poco, a ver, la verdad, hay que decir las verdades como son, como suena. A veces no nos gusta, pero las cosas como son. Pregunto yo, ¿esa alianza del Pacífico se hizo cuando estuvieron en la presidencia de estos países involucrados, Chile, Colombia, Perú y México? Eran de una posición política digamos, de centro-derecha, ¿correcto? Así es. Entonces, ahora, el único que está al centro o un poquito centro izquierda, centro derecha, pero digamos que en el centro es el Perú.
En Chile, obviamente, no tienen esa ideología, en Colombia tampoco, y menos en México. Entonces, la pregunta, lo que tú haces cae como de Maduro, ¿no? ¿Para qué sirve esa alianza si 3 de los 4 no comulgan el mismo sentir, el espíritu de la alianza? Pero acá hay una cuestión fundamental que, como les decía hace un momento, y esto ya tiene que ver con política geoestratégica, Perú va a tener un puerto importante y va a ser de nuevo, el nuevo hub, como les decía, con el Asia-Pacífico. ¿Y Así es. por dónde van a pasar los productos de nuestros queridos amigos empresarios, no sé, sobre todo empresarios, inversionistas de estos 3 países amigos? Va a tener que pasar forzosamente. Y entonces, cuando tú haces vamos a decir, un desaire o un tipo de estas cosas de que no quiero pasar por ahí, y no solamente eso, porque enfrenta a dos pueblos que no tienen absolutamente nada que ver por ideologías muchas veces equivocadas de una de las partes, ¿no? Tengo entendido que incluso una delegación de fútbol juvenil no fue recibido, ¿no es cierto? No fue recibido y lo regresaron del aeropuerto. Entonces, y esto ya está tomando ribetes, digamos que, diría yo, hasta absurdos, ¿no? Porque no, digamos, no son digamos, los adecuados, ¿no? Entonces ya hay un Exacto. problema no solamente de postura ideológica, sino también ya de libre tránsito incluso, ¿no? Porque finalmente el ciudadano X, ¿qué tiene que ver con las decisiones políticas de sus gobernantes? Para bien o para mal. Pero bueno, entonces abren escenarios que ojalá se puedan controlar y no sean, vamos a decir, generen algún tipo de complicación para los países involucrados, ¿no? Entonces, cada Así. uno, digamos, tiene pues el tema de la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Entonces, cada uno puede elegir el gobernante que quiere y feliz, pero yo, porque el presidente de tal país no me cae, yo no puedo incluso romper relaciones o intentar hacerlo. Pero en fin, es parte de, y ojalá que en el camino pues se vayan solucionando. Y eso tiene que ver también con la imagen de las instituciones, ¿no? De los gobiernos, cómo se queda frente al contexto internacional. Este intangible, le decía hace un momento en la charla, que tienen que ver mucho el comportamiento de las instituciones, de sus titulares. Ahí estamos hablando a nivel de gobierno. Estamos hablando a nivel de gobierno. Y hay, digamos, si tú le preguntas a los empresarios de los países, muchas veces no están de acuerdo porque obviamente frenan la posibilidad de seguir generando riqueza para sus empresas y para sus países, ¿no? Así es. Sí, me comentan, Richard, que te han compartido el Sí, link sí, del Google Drive. sí, lo he subido y también les estoy pasando los videos porque parece ser que algo sucede ahí Sí, que, no nos permite subir. Pero ahí, no sé si por el WhatsApp, ok. creo que... Ya me indican que ya los vieron, los están ya descargando Ay, para perfecto, compartirlos. perfecto, perfecto. ¿No? Y entonces eso es lo fundamental. Eh, Reconocer que dentro de los gobiernos, la comunicación de gobierno, lo fundamental es buscar consensos, ¿correcto? Consensos. No se puede tomar parte. Y lo que estamos viendo últimamente en el escenario latinoamericano es que esto, bueno, se lo han pasado por la borda, como dicen, ¿no? Y obviamente el que sufre son los países. Y lo estamos viendo. No quiero mencionar ninguno, pero estamos viendo algunos que ya están un poquito más avanzados en esa carrera y otros que están en camino a, ¿no? Entonces, Así es. yo siempre digo, ¿no? Aunque no nos guste mucho, la expresión del pueblo es la expresión de Dios, ¿no? Sí, justamente el Vox Populi Vox Day. Y bien lo decía Richard, eh, en México se dio justo que regresaron no nada más a la selección, sino regresaron a otros compatriotas tuyos, simplemente por el hecho, ahora sí que por el hecho de ser peruanos,
fueron deportados, ni siquiera se les permitió el acceso a nuestro país, siendo que es un problema de un nivel de primeros mandatarios, lo escalaron como bien lo dices, ¿no? Los maíces, a la gente pues que busca o incluso atraer la economía o que viene a dejar incluso cuestiones económicas a nuestro país, simplemente no se les explicó y se les subió a un avión y fueron de vuelta a, a Perú. Sí, y cómo queda la imagen del país, ¿no? Porque esos muchachitos, esos deportistas, entiendo que eran juveniles o algo así, Ujú. eh, ¿qué imagen pueden tener del gobernante de México, ¿no? O sea, por un absurdo, porque ellos van a hacer participar en deporte, o sea, no tiene nada que ver con política. Y aún así fuese, entonces yo que he sido crítico y ahí a través de las redes con el presidente de ustedes, con AMLO, entonces ya no podré, por seguridad, no podré pisar México, pues hasta que se vaya. Entonces, eso, o sea, estamos llegando pues a puntos pues ridículos, si se quiere, ¿no? Así es. Mira, estamos viendo ya los videos. Sí, Eh, y de repente lo voy compartiendo. Bueno, ¿qué corre? ¿Qué corre? ¿Es ese? Ok. Sí, sí, sí. Ese para ponerlos en autos, ese es el primer video con que Bukele llega o intenta llegar a la presidencia, ¿no? Sí, justo van a activar el audio. Ana, ¿nos apoyas a activar el micrófono? A ver, dame un segundo. Ana, ¿puedes activar tu micro y volver a compartir? Ana, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Ok, creo que estamos teniendo problemas con Ana Richard. Ya. Bueno, básicamente les comento, ya de repente lo pueden pasar después o en un momento, pero básicamente es lo que yo considero que los gobiernos o las instituciones deben vender. Lo que deben vender las instituciones en comunicación política es esperanza, es decir, que a pesar de las dificultades que tenemos, podemos seguir adelante. Entonces, y esto es lo que reflejaba el primer spot que lanzó Bukele a la campaña para llegar a la presidencia de El Salvador, al inicio, ¿no es cierto? Entonces, un poco que vendía lo que después ya hemos visto que ha estado desarrollando. ¿Y qué es lo que qué es lo que importaba en ese momento en El Salvador? Eso, esperanza, porque era un pueblo que venía de guerra. Ustedes revisen la década de los 80 para irnos más lejos. Ese es un pueblo que ha estado en constante guerra, en constante crisis, y finalmente fue en un momento, se podría decir, hasta desbordado por las pandillas, ¿no? Por la mar y todo lo demás. Y obviamente nosotros desde Perú conocemos ese proceso, porque cuando nosotros tuvimos en los 80 e inicios de los 90, eh, dos movimientos terroristas sanguinarios como era Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, entonces, y el país había caído en default, ha quebrado, eh, la forma de sacar adelante el país era la siguiente, ¿no? Mientras que no se terminaba con esos dos grupos subversivos, las inversiones en el país y la economía no se podía echar a andar, ¿no es cierto? Entonces, el año 92, justamente el próximo martes se celebra la captura del siglo, ¿no? Que ese gobierno del presidente Fujimori capturó al terrorista ahora ya muerto, Abimael Guzmán Reynoso, que establecía ese lo dejo de escuchar.
Bueno, no sé si se escuchó bien, pero el punto es ese, ¿no? Esa es su primera campaña de Nayib Bukele. Lo que trataba era brindar eso, ¿no? Confianza, esperanza a un pueblo que estaba deprimido. Y le decía, haciendo un parangón con el Perú, en los 80, inicio de los 90, habíamos tenido que afrontar una situación similar, en el sentido de que el gobierno de entonces del señor Fujimori exterminó al 95% a estas lacras terroristas, y obviamente después de eso se construyó o se empezó a reconstruir la economía del país, y obviamente lo que el Perú goza en este momento está cimentado básicamente a esa grande reforma de inicio de los 90. Y es lo que le ha experimentado a Nayib Bukele ahora en El Salvador, que es lo mismo, para crecer, para ordenar la casa, lo primero que tenía que hacer es terminar con las pandillas, ¿no? Y es lo que ha hecho. El pueblo de México es heredero de grandes transformaciones, épocas decisivas que marcaron el porvenir de nuestra patria. A cada generación le toca definir la aspiración de su lucha. Primero, lo hicimos por nuestra independencia y libertad. Después, perseveramos hasta ser república. Más tarde, luchamos por la tierra y la justicia. Hoy, revivimos los ideales sembrados en nuestro pasado para cultivar el presente y cosechar un mejor futuro para la nación. Una vez más, el pueblo ha abierto las puertas a una nueva transformación, una transformación democrática, pacífica, para todas y todos. Hoy iniciamos la cuarta transformación hacia un México más justo, más igualitario, más democrático, donde todas y todos cabemos. Hoy el pueblo asume el compromiso histórico de llevar el estandarte del cambio hacia la conciliación y la fraternidad. Hoy asumimos la responsabilidad histórica de construir el México del futuro. Un México para todos y todas. Gobierno de México. Bueno, le decía, ¿no? Y aquí le reconozco al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es lo que se tiene que hacer, ¿no? Al margen de sus posturas ideológicas y su visión del mundo, esta es una pieza bien lograda dentro de la comunicación de gobierno, porque justamente hilvana, ¿no es cierto?, el pasado y lo trae al presente y lo proyecta al futuro. Es lo que le decía, ¿no? Que un gobierno tiene que brindar esperanza basado en su pasado, basado en su presente y proyectarlo hacia el futuro. Entonces, esta pieza me parece muy, muy, muy interesante en ese sentido y un poco que confirmaría lo que les digo. O sea, todo lo que se habla de comunicación política, de gobierno, marketing político, digamos, son pocas las cosas que hay para hacer. Básicamente, ustedes pueden comprar un manual, pueden comprar un libro, pueden ir a una charla como esta, escuchar a los protagonistas, que muchas veces estamos detrás de los gobiernos, de las campañas, y ese es el valor fundamental, ¿no? La interacción. ¿Por qué? Porque, digamos, todo básicamente ya está escrito, ya está dicho, le cambiamos de nombre, le movemos por aquí, por allá, pero básicamente lo fundamental, como yo siempre digo, es el tema, lo clásico, ¿no? O sea, los pilares que ya conocemos. Y después de eso, por un tema de presentación, si se quiere, se les pone unos bonitos nombres, unos bonitos colores, y perfecto, todo bien, pero lo fundamental es esto, ¿no? Que las instituciones de gobierno, desde la óptica de la comunicación política, lo que tienen que hacer es buscar consenso, que sus planes de gobierno, los planes políticos, vayan de la mano con los planes comunicacionales, porque esto los ayuda a acercar al ciudadano, a hacerlos partícipes, a involucrarlos, y por lo tanto se genera este intangible preciado que es la confianza, que es, digamos, el acercamiento hacia el ciudadano, ponerlo en valor, darle prioridad, darle su espacio, que eso muchas veces no se ve, por lo menos Latinoamérica en los últimos años no he visto o no he asistido a casos importantes, en todo caso no me he enterado, pero esa es la razón de ser. Entonces la comunicación desde los gobiernos tiene que ayudar a eso, a acercar al ciudadano, buscar consensos. No podemos pensar todos iguales,
pero sí podemos llegar a puntos de acuerdo en común, de beneficio mutuo, ¿correcto? Pero también que las autoridades recuerden que ellos no son, como antes pensaban nuestros antiguos padres, descendientes de los reyes, del rey, del dios sol, según las creencias de cada pueblo. No, son ciudadanos de carne y hueso. Y una cosa fundamental, te digo yo, ustedes tienen la facilidad o la gran oportunidad de llegar a conducir los destinos de sus pueblos, naciones o gobiernos o lo que fuesen en los niveles que les corresponden, y no piensan nunca o piensan que este es un cargo eterno y no pasajero. Y ese es un grave error, porque llegar al poder a conducir los destinos de un grupo de ciudadanos es una gran oportunidad para hacer amistad, para ser new worker, ¿no es cierto? No deja el poder abusivo, como les presentaba las tapas de los medios al inicio. Ustedes creen, primero, ¿a dónde van a ir a parar? Van a ir a parar tras las rejas en el peor de los casos, y en el mejor de los casos van a estar señalados de por vida en su misma zona, ¿no? Por su gente. Y algo que siempre recuerdo de un político peruano ya fallecido decía, ¿no? Yo le decía, pero ¿por qué tienes todo, tienes las facilidades, por qué quieres o por qué te metes a política? Sí, me dice, lo que no te da el dinero es trascender a la muerte. ¿Cómo es eso? Porque cuando uno hace una buena gestión y lo lleva adelante y lo desarrolla de la mejor manera, esa persona siempre recordada, a pesar que está muerto, siempre es invocado. Y esa es una forma de trascender a la muerte. Y yo busco eso, no busco riqueza, porque la riqueza ya la logré con el favor de Dios. O la heredé o la generé. Pero ya eso se alcanza. Pero lo otro, trascender a la muerte a través de la política, eso no te lo da nadie. Solamente te lo da un buen gobierno, te da un gobierno cercano a la gente, al ciudadano. Y entonces, por eso, de ahí, un poco jalando esa frase de un político antiguo, bien ilustrado, me surgió esta frase, ¿no? No importa el zapato que uso, sino la huella que dejo. Y eso es importantísimo. ¿Qué cosa queremos dejar para nuestra zona de influencia donde gobernamos, para nuestros ciudadanos, para nuestros familiares o para nuestros cercanos? ¿No es cierto? Nadie nos quiere ver en desgracia, nadie nos gusta que salir enmarrocado por la policía, con el Ministerio Público y todo lo demás, ¿no? Entonces, es hora de poner las barbas en remojo y llegar a la conclusión de que las instituciones públicas no son un botín muchas veces como se piensa, en donde uno puede tener dinero fácil o hacer dinero fácil, sino todo lo contrario. Muchas veces los políticos antiguos decían, pues no, yo, por ejemplo, el expresidente Belaúnde en el Perú, que es contemporáneo, ¿no? Del 80-85, en su segundo gobierno, cuando inauguraba una obra no ponía que lo inauguró el presidente tal, el arquitecto, no, él ponía una placa y solía poner el pueblo lo hizo. O sea, un poco desmitificando al tema de la presencia del líder, del caudillo. No, el pueblo lo hizo. Y así puso en todas sus placas, en todas las obras que hizo, ¿no es cierto? Y es recordado con cariño por la gran mayoría, y también, como todos, tienen algunos detractores, ¿no? Entonces, para cerrar la conversación y escucharlos y querer un poco interactuar en la medida de lo posible, es esa la idea que tenemos que tener, ¿no es cierto? Llegar desde la comunicación, ayudar a la gestión de los gobiernos para poder buscar consensos y buscar una mejor calidad de vida para los ciudadanos, para los que se gobierna, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, una opinión, alguna crítica. Con gusto, aquí estamos. Sí, ¿qué tal, Richard? Justamente están compartiendo las preguntas, me mandaron una acá en mi WhatsApp personal, que le pregunte justamente cómo se hace el contar historias para que el pueblo sea a quien las apoyan. Bueno, yo no creo, bueno, a ver,
contar historias es puede ser o puede escucharse como que estafar a la gente o tratar de engañarla. Yo me refería, en todo caso, me refiero, o lo preciso, contar historias a raíz, no inventadas, sino a raíz de lo que tenemos. Cada pueblo, cada nación tiene su historia, tiene su forma. El mejor ejemplo es el que les presenté. Fue uno de los primeros, si no el primero del gobierno del presidente López Obrador, ¿no? En donde un poco agarra un poco la historia, comenta cómo es el avance y cómo quiere proyectar, ¿no es cierto? Eso es, esa es la narrativa. No inventar. Si cada pueblo, y cuando ya tú digamos, lo aterrizas en cada región, en cada municipio, es más rico porque tiene unas vivencias más sui generis que no lo tiene como gran nación, ¿no? Entonces, eso es, contar historias en base a lo que somos, a dónde somos, y muchas veces perdemos la idea nosotros de dónde venimos, y por ejemplo, muchas veces nos avergonzamos, incluso hasta de ser latinos, ¿no? ¿Por qué no nací en Europa de repente, no? Y es un absurdo, cuando nosotros no tenemos absolutamente nada que envidiar a nadie, y hemos sido civilizaciones, incluso, en muchos casos, las más antiguas, como la maya y la inca, ¿no? En esta parte del mundo. Entonces, avergonzarnos y sentirnos menos de nada. Y simple y llanamente que hay que hacer mejor las cosas para poder vivir y tener la calidad de vida que han alcanzado en Europa, ¿no? Y en otras Así partes. es, sí, completamente de acuerdo contigo, Richard. Pues muchísimas gracias, Richard, por darnos oportunidad. Creo que hay ahí algunos comentarios justo, justo antes de dar pase al siguiente, al siguiente. Quiero leer estos dos comentarios. Ana Jiménez, en automático se crea un vínculo de confianza cuando habla uno primero y espera a que el otro después de escuchar. Así, y demuestre ese acto de confianza y crear una buena comunicación. Sí, claro, uno propone, por eso le decía la bidireccionalidad, ¿no? Uno propone, retorna, recibe un mensaje de vuelta y sobre eso se... Pero si yo mañana digo que, ¿sabes qué? A partir de ahora, este ayuntamiento, este municipio, todas las paredes de la ciudad se pintan de rojo, de amarillo o de verde. Entonces alguien dirá, oye, un momentito, ¿no? A mí no me gustan esos colores y a mí nadie me preguntó. Entonces se empiezan a generar conflictos en donde de repente no podrían haberlos, ¿no? Solamente escuchando. Y de eso es. Primero uno habla, la bidireccionalidad es fundamental en la comunicación de gobierno, ¿no? Así es. Y tenemos el último comentario de Bex. Dice, la proyección de la historia es lo que convence al público. Por eso me llamó tanto la atención esta plática. Muchas gracias, maestro Richard. Sí, gracias, sí, efectivamente. Mira, para ser un buen consultor y más allá de no solamente comunicador, pero fundamentalmente comunicador, y el comunicador lo podemos ser cualquier profesional que tiene una cierta vocación, yo los invito y les comento un tip fundamental: lean historia, la de su país, la de sus estados, la de Universal. Métanse, sumérjanse en el mundo de la historia, ¿correcto? Y ahora lo tiene más fácil, hay internet. Y no solamente historia particular, latinoamericana, europea. Ese es un gran plus que pueden tener, y yo creo que esa puede ser una reflexión final para todos los que estamos en el tema de la comunicación, ¿no? Amen la historia, revisen y consuman harta historia, y creo que los va a conducir a destinos muy prometedores, ¿no? Así es, pues muchísimas gracias, Richard, por habernos acompañado a esta segunda semana iberoamericana. Quiero entregar este reconocimiento al maestro Richard Tapia tras haber participado en calidad de conferencista en la segunda semana iberoamericana de comunicación, estrategia y marketing político, CICEMAP, organizado por la consultora Crubas Comunicación y la plataforma Hagamos Comunicación de manera virtual. Se expide este documento hoy 8 de septiembre aquí en Ciudad de México y te lo hará llegar más tarde el equipo. Richard, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo hasta Perú. No, igualmente un fuerte abrazo, muchas gracias por la invitación. Ay, perdóname, Richard. Perdóname, Richard. Iba a Sí, quitar el otro. no te preocupes, no te preocupes. Bien, creo que un mensaje. No, nada, simplemente con gusto. Siempre en la orden, en la medida de nuestras posibilidades, por la invitación. Entonces, ojalá que nos vamos en otro
Un fuerte abrazo para ti, para todos los que han estado conectados y siempre un fuerte abrazo para ti. Así es, gracias Richard. Nos estamos ahí poniendo en contacto en la semana. Un fuerte abrazo para ti y tu familia. Hasta luego. Gracias, gracias. Él ha sido Richard Tapia, director del Instituto de Comunicación Política, perdón, del Instituto Peruano de Comunicación Política, mejor conocido como IPECOP, quien también a lo largo de la historia ha desarrollado diferentes capacitaciones y eventos de talla internacional. Así que ya estamos listos, vamos con la siguiente conferencista.